Bien, Dios les bendiga a todos. Feliz inicio de semana. Hoy vamos a iniciar un estudio nuevo de la palabra de Dios. Es algo distinto a lo que vamos a hacer, lo que vamos a iniciar hoy, a lo que estábamos haciendo, porque hoy vamos a iniciar con el estudio de todo un libro de la palabra, de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Habíamos hecho solamente estudios en forma temática, es decir, agarrarnos un tema y lo estábamos exponiendo. Pero hoy vamos a agarrar todo un libro, por lo cual es un poco distinto. Al fin de cuentas es explicación de la palabra de Dios, pero estudiando todo lo que es el libro del Apocalipsis. Un libro que pues llama mucho la atención por el lenguaje con el que está escrito. Llama mucho la atención, pero de escucharlo. Pero realmente es un libro que está descuidado, muy pocos lo estudian, el libro de Apocalipsis, sobre todo los cristianos, que tenemos la obligación de escudriñar todas las escrituras. Es un libro que muy poco se estudia, el libro del Apocalipsis. El libro se debe de estudiar a la par de las cartas paulinas, de las cartas generales, a la par de los evangelios, a la par del Antiguo Testamento. Y así que hoy vamos a iniciar pues con el libro del Apocalipsis. Reciban un saludo desde aquí, desde el Ejido del Cambio, que es donde vivimos y es donde nos reunimos con la Iglesia de Cristo del Ejido del Cambio. Reciban un saludo afectuoso todos los que puedan estar escuchando este mensaje que es de parte de Dios a través de este libro. El libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Tiene 22 capítulos y es algo que nos debe de llamar la atención, cómo el libro de Génesis empieza narrando cosas que pasaron y cómo el libro de Apocalipsis termina narrando cosas que van a suceder. Es algo que es en contra. Por ejemplo, el libro de Génesis, los primeros capítulos contrastan con los últimos capítulos de Apocalipsis, porque el libro de Génesis en los primeros capítulos nos habla de la creación, de la llegada del pecado, de la paga del pecado, de la separación, de llegar hacia el árbol de la vida, contrario a los últimos capítulos de Apocalipsis, que nos menciona el destino final del pecado, donde ya no va a haber sol y donde tendremos acceso al árbol de la vida. Es algo que contrastan en esos sentidos. De ahí el gran interés, la maravillosa escritura que nos presenta Apocalipsis es algo que nos debe de llamar también la atención. De hecho, toda la palabra de Dios es algo maravilloso. Este libro es algo tan motivante estudiar la palabra. Y en especial este libro que vamos a estar estudiando, el libro de Apocalipsis, pues que es algo que los cristianos muy poco estudian y que tenemos la obligación de estudiar este libro. En este libro encontramos los juicios de Dios, todos los juicios de Dios, es lo que nos va presentando dentro de lo mucho que nos presenta el libro. En un sentido general, es los juicios de Dios. Tiene un lenguaje profético, este libro de Apocalipsis, que también puede ser llamado revelación, tomando la palabra griega apocalipton, que significa revelación. Algunas versiones tienen revelación, otras tienen apocalipsis, es prácticamente lo mismo. Y es un lenguaje profético, lo que nos menciona. Profético a partir del capítulo 4. Las cosas que van a suceder, las cosas que vienen a un futuro. Por tal motivo, como es profético, tenemos que conocer cómo es la profecía, sobre todo los libros de Ezequiel y de Daniel, que mantienen algo parecido al simbolismo o a la forma en que está escrita Apocalipsis. No tanto las profecías de Jeremías, de Isaías, que tienen otro énfasis en la profecía. Tenemos que conocer al menos
al menos como base, tener el conocimiento de lo que significa Mateo 24 y Mateo 25. O al menos Mateo 24. Si entendemos bien Mateo 24, vamos a entender bien todo lo que es Apocalipsis. La profecía tiene dos aplicaciones o dos significados, casi en su mayoría, porque cuando se profetiza algo, se da un cumplimiento y luego se vuelve a dar otro cumplimiento después. Aún las profecías de Jeremías y de Isaías, que ya tuvieron su cumplimiento, lo hacemos actual, le sacamos alguna aplicación. Pero en la profecía del Apocalipsis son cosas que han de suceder. Como Mateo, el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, sigue siendo incomprendido, porque no se entiende lo que es la escritura que es profética. Ahí nos menciona en el libro de Mateo cosas que muchos dicen que están sucediendo pronto o que están sucediendo en este momento. Por eso dicen que está pronto la venida del Señor. De hecho, lo que estamos viviendo son los últimos tiempos. La era cristiana son los últimos tiempos. Después de esta era cristiana ya no hay. Esos son los últimos tiempos. ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Solamente Dios lo sabe. Pero hay muchos que confunden Mateo 24 cuando dice por ahí en el versículo 5, 6 y 7, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y cuando algunos ponen, dice, mire, es que lo que dice Mateo se está cumpliendo. Esto siempre se ha cumplido, siempre ha habido guerras, siempre ha habido pestes, siempre ha habido muertes por epidemias. Es más, antes ha habido más muertes por epidemias que hoy. Hoy la gente se asusta por lo que está pasando en China. En ocasiones a veces uno no cree lo que si es cierto o no es cierto. Lo que sí es cierto es lo que nos enseña la historia, que al menos la peste negra se llevó a miles o a millones de personas que murieron. Todas estas cosas siempre han estado sucediendo. Lo que nos menciona aquí Mateo 24 son dos cosas. Hay que dividir Mateo 24 prácticamente del versículo 29, del 1 al 29, nos está mencionando la destrucción de Jerusalén, que pasó en el año 70 después de Cristo. Lo que está el Señor Jesucristo está diciendo es lo que va a suceder aquí en el año 70, que fue la destrucción de Jerusalén. Y luego ya de ahí, del versículo 30 en adelante hasta el 51, nos menciona lo que va a pasar en su segunda venida. Pero aún así, los primeros versículos, aunque es la destrucción de Jerusalén, miren, porque dice el versículo 18, dice en el versículo 16 al versículo 20, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Todo esto es aplicable a la destrucción de Jerusalén que fue en el año 70. ¿Por qué las mujeres que están encintas? Porque ¿cómo pueden correr una mujer? ¿Cómo pueden correr? ¿Cómo pueden huir teniendo niños de pecho? La destrucción de Jerusalén fue a cargo de los romanos, por ahí en el año 70. Dice ahí que orad porque vuestra vida no sea en invierno, por las complicaciones que es en invierno, y porque no sea en un día de reposo. ¿Por qué? Porque en el día de reposo la ciudad de Jerusalén se cerraban las puertas y no podía salir nadie. Nadie podía hacer nada en el día de reposo. Por eso dice la escritura, orad. Todo esto sucedió en el año 70. Quitando algunas cosas de Mateo del 1 al 29, quitando algunas cosas, también esta profecía es un tipo de lo que va a suceder antes de que venga el Señor. Se están levantando falsos profetas, falsos cristos. Es lo mismo, pero solamente como parte de la tipología, quitando estos algunos versículos, solamente que esos se aplicaron o son aplicables para la destrucción de Jerusalén. De ahí que se confunden en este capítulo y creen que lo que está escrito del 1 al 29 es lo que va a suceder. Esto ya sucedió. Lo que sí va a suceder es como una tipología solamente. También el libro de Apocalipsis, volviendo al libro de Apocalipsis, es un libro que maneja mucho simbolismo.
y tenemos que entender todo el simbolismo que nos presenta el libro, entendiéndolo con el contexto bíblico, no saliéndonos de la palabra. Ese es el lenguaje que nos menciona Apocalipsis, un lenguaje totalmente simbólico, prácticamente simbólico todo. ¿Por qué simbólico? Porque aunque se escribió por ahí en el año 95-96 después de Cristo, cuando fue la segunda persecución cristiana, la que fue más cruenta, más desastrosa para los cristianos, la primer persecución cristiana fue por ahí en el año 45, a cargo del emperador romano Nerón, y esta, cuando se escribe Apocalipsis en el año 95-96, a cargo de Roma. Roma siempre persiguió a los cristianos y los sigue persiguiendo. Como emperador estaba Domiciano. Cuando se escribe este libro, los primeros cristianos judíos lo entendían perfectamente, porque dentro de su escritura, dentro de sus libros que tenían, aparte de la Biblia, tenían libros apócrifos, pero que tenían cierta literatura apocalíptica. Por eso ellos podían entender bien esto, lo que Juan está escribiendo aquí de parte de Dios. Tenían la Biblia, pero de su literatura tenían otros libros que ellos podían leer, como nosotros tenemos libros de historia. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Simplemente que ellos conocían muy bien el lenguaje apocalíptico o la literatura apocalíptica, todo el tipo de simbología, que es lo que tenemos que encargarnos nosotros de ir descifrando poco a poco. Y tampoco debe ser complicado para nosotros, porque nuestro lenguaje, al menos el lenguaje español, es muy florido en el simbolismo. Y mencionamos, por ejemplo, a una persona, ya sea en forma despectiva o en forma de broma, a un muchacho, a un hombre, decimos que él es una gallina. Y cuando aquí en México decimos, o en otras partes también, él es una gallina, sabemos a lo que se está refiriendo. Sabemos cuando a alguien le dicen que es una víbora, cuando es una arpía, cuando es una cotorra, cuando es un zorro. Todo eso lo podemos entender, es parte de nuestro simbolismo como lenguaje. Por eso aquí tenemos que aplicar el simbolismo, pero bíblico, para darle una buena interpretación, porque así es como está escrito el libro de Apocalipsis. También tenemos que entender, comprender toda la numerología bíblica. Entender lo que es 1, 2, 3, 3 y medio, 4, 5, 6, 7, donde el 7 predomina. El 8 y el 9 no vienen, el 12 sí viene, el 24, el 144, el 24 y medio. Hay ciertos números que tenemos que ir comprendiendo para poder darle una buena interpretación. Por eso es un libro con simbolismos y es un libro que mantiene mucha numerología en lo que está escrito. Es un libro, pues, que está escrito para todas las congregaciones de la Iglesia de Cristo y también para todo el cristianismo que está apartado de Dios. Porque aquel cristianismo que está apartado de Dios, al menos en lo que son los juicios, en Apocalipsis 16, 17, 18, encontramos todos los juicios hacia el cristianismo o aquellos que se hacen llamar cristianos, pero que están fuera de la palabra de Dios. Ahí están los juicios, por eso es muy importante para todos. Y para las iglesias de Cristo va dirigido porque algunas congregaciones están como las 7 iglesias que nos menciona el capítulo 2 y 3. Algunas se les ha enfriado el amor, en algunas ya no son congregaciones de la iglesia de Cristo, sino son sinagogas de Satanás. En fin, todo eso es lo que vamos a ir viendo. Todo lo que vamos a ir viendo a partir del día de mañana, que empezamos ya de lleno a lo que es el libro. Por lo pronto estamos dando solamente una pequeña introducción de lo que significa este libro, de cómo está escrito y de cómo lo vamos a ir entendiendo y cómo lo vamos a ir aplicando. Es un libro, pues, que donde el tema principal o el medio principal es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está en medio de todo lo que es el libro. Jesucristo, pero ya no como un cordero, sino Jesucristo ya como juez. Así es como viene este libro. Y es un libro también que tiene toda la intención de inyectar un gran ánimo al cristiano, aquel cristiano que está en desánimo, en desgano, en apatía,
cuando empezamos a leer este libro nos inyecta un gran entusiasmo de continuar, de seguir adelante, porque vemos los juicios, vemos la derrota de Satanás, vemos la derrota de todo lo que es el pecado, pero también vemos el fin de los justos, de los hijos de Dios. Cuando estamos tristes, cuando estamos acongojados, cuando estamos atribulados, los cristianos, y leemos Apocalipsis, se nos inyecta la energía, porque volvemos nuevamente con un gran ánimo de continuar, de seguir adelante. Por ello está escrito este libro, para inyectar a los cristianos ese ánimo que se necesita para continuar, para seguir. Porque aquí vemos la victoria gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el lugar que hemos de ocupar algún día en el reino eterno de Dios allá en los cielos. También este es un libro que el propio libro nos presenta el bosquejo, donde no podemos ir o no podemos escapar o no podemos hacer un bosquejo diferente al que el propio libro nos presenta. Son 3 divisiones principales. Capítulo 1, versículo 19 nos lo menciona. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Son 3 puntos principales. Dentro de cada punto principal vamos a hacer varias divisiones. Pero al menos dice, escribe las cosas que has visto. Es Apocalipsis del 1 al 19. Las cosas que son, es Apocalipsis del 1 del 20, capítulo 2 y capítulo 3. Y luego las cosas que han de ser después de estas, a partir del capítulo 4, cuando dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y a partir de aquí se convierte completamente en un libro profético. Así es más o menos como lo vamos a ir desarrollando este libro. Espero que sea de gran interés para todos los que puedan escuchar este mensaje y todos los que lo puedan escuchar después, porque pues se queda grabado y que sea de aliento, que sea de un interés, sobre todo en el conocimiento de la vida espiritual, sobre todo en la conversión, sobre todo en el deseo de querer morar algún día en los cielos y tierra nueva. Por lo pronto, les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que Dios les bendiga en todos sus proyectos, en todo lo que hagan, y aquí estaremos el día de mañana si Dios lo permite.